¿Cuál es nuestra reacción cuando estamos escuchando una predicación? Cuando estamos cerca de una enseñanza buena, que el Señor nos transmite algo que dice, esto es para mí, esto es para mi corazón, porque necesito darme cuenta de aquello en lo que tengo que cambiar. ¿Cuál es ese clic que se activa en nuestra mente, en nuestro espíritu? Porque la mayoría de nosotros estamos desde hace mucho tiempo escuchando la palabra de Dios, reuniéndonos aquí en esta parte de Bailén, y hay veces que digo, yo no, bueno, eso lo comentamos a veces cuando hablamos entre las personas que nos subimos aquí, que uno a veces no sabe realmente qué puede decir más, porque hay otro hermano que ha dicho algo parecido o la semana anterior, o si no la próxima, que a veces incluso ha coincidido así. Y yo pensaba, ¿cuál es mi reacción al descubrir quién es Jesús? ¿Es asombro? ¿Es pasividad? ¿Es rutina? ¿Es gozo? ¿Qué emoción siento? ¿Qué hay en mi corazón cuando recibo esta enseñanza, ¿no? ¿Qué cambia también luego en mi actitud? Hoy vamos a ver el impacto de unas palabras, una cosa que pasó entre Jesús y unas personas sencillas, pero que tú dices, yo quiero aprender de ellos. Quiero hacer que aquella escena sea hoy real para mí en este día, ¿no? Y vamos a ir a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Empieza en el capítulo 5, versículo 1. Y como sabéis, Lucas es uno de los evangelistas que, junto a Marcos y a Mateo, se dice que son los evangelios sinópticos, ¿no? Los evangelios sinópticos se compone sinóptico de sin, juntos, yo no lo sé, lo he buscado, no es que sea yo aquí, es una palabra griega, sinóptico de sin, que significa juntos, y opsis, vista, ¿no? Es una mirada de conjunto que coincide muchas veces entre Mateo, Marcos y Lucas. ¿Y qué pasa? Que son biografías del mismo Jesús, pero con diferentes palabras, porque todos sabemos que cada persona escribe dependiendo de cómo es. ¿La Biblia es un libro inspirado por Dios? Sí, pero las personas escribieron, ¿verdad? Ese libro, ese manuscrito. Entonces, ¿por qué digo esto en Lucas 5? Porque en Lucas 5, del 1 al 11, se relata una escena del Evangelio diferente, de manera diferente a Mateo y a Marcos. Vamos a ir a ver el contexto, que dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. El lago de Genesaret, cuando estudiáis un poco este relato, o cuando se habla de Genesaret en la Biblia, en los Evangelios, es lo mismo Genesaret que el mar de Galilea y el mar de Tiberíades. Era un lago de agua dulce, estaba 210 metros debajo del nivel del mar, y era la fuente principal de agua y comercio en la región de Galilea. Como hemos leído, había gran cantidad de personas que además, fijaos que no en otros sitios dice que estaban como deseando que la sanaran, ¿no? O buscaban alimento. Y aquí, si tuviéramos que empezar a aprender algo desde el principio de esta predicación, es ¿para qué se querían reunir? ¿Qué habéis leído conmigo? Dice, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. La palabra de Dios era Jesús hablando, enseñando a que volvieran al Señor, ¿no? Como en Marcos, creed, dice, y arrepentíos y creed en el Evangelio, ¿no? Y era algo
para mí, desde 2025 ya, pues como extraño. ¿Por qué? Porque la gente en 2025 está deseando escuchar la Biblia, está deseando escuchar que hay un Dios que le ama, que envió a su Hijo, que murió en una cruz. Aquí faltaría sitio, ¿verdad? Pues estaríamos todos deseando, estaríamos como ahora Jesús estaba en la orilla, que dice agolparse, es como que estaban rozándose incluso, estaban ahí apretujados. ¿Y cómo comunica alguien algo ahí apretujado? Pues de una manera muy incómoda, muy complicado, ¿verdad? Vosotros empezáis a pensar, dice, que vio, dice, se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Nosotros después de tantos años, después de tantas predicaciones como hemos escuchado, dice, claro, la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios en ese momento era lo que ellos sabían, los rabinos del Antiguo Testamento, lo que sabían, ¿no? Lo que habían estudiado allí, y también escuchaban en este caso cosas que les recordaba algo diferente, porque Jesús no explicaba las cosas como cualquier rabino, él explicaba las cosas como dice el Evangelio de Juan, con autoridad, como el quien habla diciendo esto es así, ¿no? Y lo sostengo, lo apoyo con mi vida. Y estando en esa situación así que no sé cómo ponerme, cómo estaría yo, como cuando voy a un concierto y digo, ¿por dónde paso? O sea, es que no es muy complicado. Pero si encima tienes que hablar, pues es más complicado todavía. Dice que vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores que había allí, cuando dicen que habiendo descendido de ellas, cuando uno lee esto literal, ¿qué dice? Pues habían estado subidos ejerciendo su trabajo, ¿no? Habrían estado haciendo algo en esas barcas. Y cuando se terminaba de pescar o intentar aspirar a pescar, como vemos aquí, pues lavaban sus redes. Es como el mantenimiento. Vamos a preparar esto para cuando luego tenga que salir otra vez. Entonces, entrando en una de aquellas barcas, Jesús, la cual era de Simón, dice que le rogó que la apartase de tierra un poco. Yo he visto imágenes de barcas del siglo I y porque hay alguna foto de hallazgo, y son barcas que caben como 5 o 7 personas. O sea, 5 a 7 personas es una barca pequeña. Entonces yo me imagino que empuja la barca Simón, y Jesús está allí, a diferencia de lo que podríamos pensar, no está de pie como un púlpito, como ahora yo estoy aquí, que a veces piensa uno, ¿esto hace falta? Porque hay sitios que no hace falta porque se anda y no pasa nada. En la sinagoga, en el monte, cuando dio el discurso, el sermón del monte, y en otro lugar también, cuando leía algo, el Señor Jesús, solamente los rabinos solamente se ponían de pie para leer ese texto. Porque en todos los sitios que luego después de leer el texto, ¿qué hacían? Se sentaban. Estaban a la altura de las personas porque se entendía que era lo que necesitaban. Estar como si ahora estuviéramos en casa, ¿no? Que la Sara y el Dani nos invitan a unas pizzas y nos ponemos allí a hablar, ¿verdad? Y estamos allí aprendiendo unos de otros en un ambiente así. Jesús enseñaba sentado, hermano. Y yo no estoy diciendo, a partir de la semana que viene propongo que se enseñe aquí sentado. Pero tengámoslo en cuenta, ¿no? Eran los primeros momentos. Y además, cuando veis la multitud, dice, pero ¿cómo se podían entender? Imaginaos en ese lugar, con niños, con mayores, con mujeres, con hombres, pero todos estarían ¿cómo? Intentando estar en silencio para escuchar al maestro, ¿verdad? Entonces lo que digo es que luego hemos ido cambiando las formas de comunicarnos, pero eso fue al principio. Entonces estaban deseando oír la palabra de Dios que Jesús enseñaba. Jesús se adaptó, ¿no? En vez de estar ahí apretujado hablando o pegando voces, buscó una estrategia, ¿no? Que fue, mira, yo estoy entre el agua y la multitud, pues yo prefiero el agua en un sitio, ¿no? Que pueda estar aquí hablando con libertad. Entonces Jesús, después de terminar de enseñar, vemos lo que pasa. Dice, o sea, fijaos que era un cambio radical, porque dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, o sea, terminó la enseñanza y cambió la dirección de su discurso. De la enseñanza a la multitud,
pasó a Simón, pasó a recibir, a enseñar una enseñanza todavía más profundo a una sola persona. Pero ¿qué pasa? Que vosotros creéis que todo el mundo se fue allí, ¿verdad? Cuando seguía Jesús estando allí. Seguro que todo lo que había explicado Jesús en ese momento, lo que pasaba, gracias, lo que pasó es que estaban allí y luego quería manifestar allí ante todos lo que iba a pasar. Entonces le dice a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. En tu palabra, quedaos con esto. Fijaos el cambio de la multitud hacia Simón. ¿Vosotros no creéis que Jesús sabía cómo se sentía aquel hombre después de estar, como dice aquí, toda la noche? Jesús sabía cómo se sentía Simón, qué había pasado aquella noche, el cansancio de Simón, su experiencia. Jesús sabía que Simón había estado pendiente de la enseñanza porque estaba junto a los demás. Estaba allí aunque estuviera cansado. Y lo que había de recibir, Simón era superior. Jesús le mostraría algo que cambiaría la vida de Simón. Entonces, al escuchar, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar, es una misión que para Simón no tendría mucho sentido, que digamos. En condiciones normales, maestro, ¿qué le dice? Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Conocía su profesión el Simón? ¿Conocía su profesión? Sí, ¿no? Era un pescador experimentado. ¿Qué me va a decir ahora a mí este hombre cuando yo estoy reventado? Yo, hermano, no he estado haciendo de pescador. Yo creo que Miguel ha estado haciendo, no sé si de pescador, pero con trabajos chungos, de estar esforzándose, y tú dices, después de toda la noche. Pero dice, maestro, hermanos. Yo no sé si tienes el concepto de Jesús como maestro para ti, o a veces lo tenemos como aquel que llama al vecino de arriba cuando quiere acordarse de que necesito algo, ¿verdad? Necesito algo y voy a llamar al vecino de arriba que me deje la mayonesa que me falta, o porque ha venido una familia. Y a veces Jesús es nuestro maestro de verdad, porque a veces nosotros no somos ese tipo de persona que está deseando escuchar lo que dice el maestro, las enseñanzas de Jesús. Pero, como digo, Simón había trabajado toda la noche y no le vería ningún sentido a las palabras de Jesús, porque la pesca se hacía por la noche, porque era más probable encontrar más bancos de peces, ¿verdad? Yo he estado, y lo digo porque me parece que he ido 2 veces, vaya, a pescar, no soy representante de nada de esto, pero yo he ido a pescar alguna vez y yo no sé vuestra paciencia, pero también es verdad que tendría 13 o 14 años y la paciencia yo cero, o sea, ninguna, porque tenías que preparar los gusanos, ¿no? Tener tu caña, tus anzuelos, tu anzuelo, tu gusano, que Dani sí lo hace. Y luego con mi familia, ¿qué ha pasado? Que yo, todos en la familia, 4 o 5 tíos y primos, me acuerdo estar ahí en la playa y decir, bueno, esta noche vamos a pescar. Y yo decía, pero se supone que esperas que pescar algo, ¿no? Pues no pescamos nada. En toda la noche no pescamos nada. Yo no me siento como Pedro porque dependía su vida, ¿no? Y su economía. Pero yo decía, después de que alguien haya pasado toda la noche sin pescar, viene una persona y este hombre, Simón, lo respetó llamándole maestro, y aunque sabía que no habría muchas posibilidades, prefirió obedecer. En tu palabra echaré la red. Simón no confió en su experiencia y en sus capacidades, sino en Jesús. Y ahora me hago yo mi pregunta particular, que puede ser que sea útil para vosotros. ¿Me parezco a Simón confiando en las palabras de Jesús? ¿O prefiero confiar en mí mismo? Porque tú dices, esta historia tiene mucho tiempo ahora, ¿no? Pero el ser humano ha cambiado tanto. El ser humano, cuando una persona confía en sí misma, confía en su dinero, confía en su
en su entorno, ¿vosotros creéis que es más sencillo? Porque para mí lo más sencillo sería confiar en mí. Pero hay un maestro, ¿verdad? Y dice, en tu palabra echaré la red. Un maestro que está enseñando y cumple su palabra. A mí me cuesta dejar de confiar en mí para confiar en Dios. Porque al final es una cosa que depende de ti, de tu esfuerzo, hermano. Depende de que tú te rindas, renuncies y haya una ruptura entre lo que se te ofrece en el día a día, en los estímulos que tenemos externos, a través del móvil, a través de la televisión, de conversaciones con otras personas. Tú tienes que decidir, hasta aquí llega a mí la influencia que recibo de esto y prefiero la influencia que recibo de Dios a través de su palabra. Así que confió en la palabra de Jesús. Simón confió y hubo recompensa, porque confiar en Dios nos conviene, hermano, para ver su poder. Dice, pero ¿qué hay algo especial aquí para que yo un día y otro quiera ser cristiano? Bueno, yo no cambio el corazón de nadie, pero el Espíritu de Dios, cuando a mí me hace entender cosas, yo siento algo que no puede experimentar la persona que no cree en el Señor. Y no porque yo sea especial, sino porque Él lo ha hecho así. Dice el versículo 6, y habiéndolo hecho, habiendo echado las redes, que Simón no estaba solo, habéis visto que pone echar las redes como algo plural, ¿no? Encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Aquí vemos que se cumple la palabra de Jesús. Pescaron tanto que hasta necesitaron ayuda, porque de otra manera se hundirían las barcas y se romperían las redes. Algo impresionante. Algo impresionante para el pescador, para aquellos pescadores, para la multitud que estaba allí. Pero aquí vemos la reacción de alguien que dijo, pero si esto era imposible, si esto no tiene ni pie ni cabeza. Dice, viendo el versículo 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Esa es la reacción de Simón Pedro. Así lo llama Lucas aquí, Simón Pedro. Una actitud de adoración y reconocimiento de quién era Jesús y quién era Simón. Simón Pedro se arrodilla en humildad, reconoce la autoridad de Jesús. Está diciendo, si este hombre fuera un hombre, esto no habría sucedido. Este hombre tiene que tener un poder, superpoderes, para compararlo con una persona normal. Este hombre tenía que ser Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque dice, apártate de mí, Señor. Señor no era la palabra habitual para dirigirse entre ellos. El Señor era el nombre que usaban en lugar de Yahvé, el lugar del Dios del Antiguo Testamento que ellos conocían de las Escrituras del Antiguo. Él sabía que la presencia de Dios estaba allí, porque de otra manera no habría pasado nada parecido. Y habló claramente de que era el Señor. Así que vemos la evidencia de que Jesús tiene poderes inesperados. Simón reacciona así porque a pesar de su experiencia de años, de tener una empresa, de tener un negocio, de tener mucho pescado, mucha pesca y mucha experiencia, nunca habría esperado algo así en el lago de Genesaret ni en ningún sitio. ¿Y cómo es nuestra reacción ante situaciones en las que vemos el poder de Dios actuando? Dices, Abraham, yo es que no la veo. ¿No? Hay gente que piensa, no, si tú confías en Dios porque tú tienes tu fe. ¿No? Y yo creo que es así. Confías en Dios y los que estamos aquí confiamos en Dios porque tenemos esa fe que Dios nos ha dado.
Pero eso no significa que no veamos cada día su fidelidad, no veamos cómo nos libra de tantas cosas. ¿Queréis ver las noticias y de qué nos está librando el Señor, por poner un ejemplo? Pero lo más importante para mí hoy es preguntarnos si nos rendimos ante lo que aprendemos de Dios. Si le rogamos que perdone nuestros pecados. Si vemos esa diferencia entre Abraham y Jesús. Esa diferencia que no hay nadie que pueda compararse con Jesús. Somos capaces de mirar a nuestro interior y pedirle a Dios un cambio de mente. Un cambio real, un arrepentimiento real. O tenemos el corazón frío, acostumbrado a estar tantos años en la iglesia. Tantas veces que hemos escuchado esta misma historia, ¿cuántas veces la habréis escuchado? Porque yo llevo desde pequeño en la iglesia, bueno, no voy a decir 58, pero ¿es verdad? Entonces, para Pedro lo que pasó era imposible. Pero yo me pregunto, ¿y nuestra salvación? Los que hemos dicho, yo me arrepiento de mis pecados y confío en el Señor Jesús como Salvador, porque me da la vida eterna, porque me concede esa nueva relación como hijo suyo. ¿Eso no era imposible, hermano? Claro que era imposible. Era imposible y por eso tuvo que descender el Hijo de Dios para morir en la cruz por cada uno de nosotros. Y eso era lo imposible. Lo posible no era. No pensemos, no, es que eso es lo habitual, claro. No dices Abraham que era un Dios de amor, ¿no? Pues en condiciones normales, hermano, no es lo normal. En condiciones normales era que el Señor nos tenía que condenar por nuestros pecados. Pero por amor, dijo, no, yo me comprometo, yo me involucro en la vida de todos los seres humanos para que tengan esa oportunidad de reconciliarse conmigo. Porque todos, antes de conocer al Señor, podíamos ir a la iglesia incluso, pero no teníamos esa relación que Dios quería con nosotros. Sin embargo, lo imposible lo hizo posible, hermanos, enviando a su Hijo. Y si decimos tantas veces el versículo de Hebreos 13:8, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿verdad? Pues este es el mismo Jesús. Este es el que hizo este milagro, esta pesca milagrosa. Y podemos seguir confiando en sus palabras, hermanos. Esto es algo que nos tiene que hacer pensar. Es decir, si yo tengo que vivir en esa alegría permanente de saber que Dios me ha salvado, me ha librado de la condenación que me merecía, que yo puedo tener ese gozo, puedo tener esa alegría de saber que Dios nunca se va a olvidar de mí. Dice en el versículo 9, porque por la pesca, hemos dejado el 8 diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque reconoció, ¿verdad?, sus pecados, reconoció esa diferencia entre la santidad del Señor y la suya. Dice el versículo 9, porque la pesca que habían hecho el temor, por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. O sea, fue espectacular. Esto fue algo que seguramente hoy estamos muchos años después, pues seguimos aquí recordando esta historia, porque alguien se encargó no de engañar. La Biblia, cuando a veces uno escucha tonterías como, es que no tiene autoridad, es que os inventáis las cosas. Bueno, pues entonces hay gente que opina, no voy a ponerme yo de ejemplo, opina que hay tantas copias de la Biblia, de manuscritos, que solamente hay este texto, este libro, en comparación con otros, que nosotros tenemos, no fe, que nos podemos fiar. No se trata de fe. Que tú dices, ¿de cuántas copias hay de la historia de Napoleón? De la historia de las escrituras de... ¿cómo se llama? Este escritor inglés que hay tantas... de Shakespeare. Y tú te quedas diciendo, bueno, si hay tantas de este libro y te fías y te lo crees, pues déjame que yo me fíe de la Biblia. Entonces estamos aquí mucho tiempo después recordando lo que pasó en aquel lago. Porque podemos fiarnos de la autoridad de la Biblia.
El asombro se había apoderado de ellos. Y mirad lo que dijo Jesús primero a Simón. No temas, no temas. Estás asombrado, estás arrepentido de tus pecados, estás viendo que yo soy Dios, pero no temas. No temas porque aún en ese asombro yo quiero que estés tranquilo, que no temas. Y esto es algo útil para nosotros hoy también, hermanos. Creemos en un Dios, en un Jesús que nos dice lo mismo hoy. Tranquilo, tranquila, confía en mí. Y ahora dice, desde ahora, o sea, ya serás pescador de hombres. La palabra que usan en los textos originales tiene más que ver en el griego con capturar. No como el pescado que tú lo capturas, lo matas y te lo comes, sino con capturar para librarte de algo, ¿vale? Y claro, esta misión que encargó Jesús a Pedro tiene que ver con capturar de la muerte espiritual a la vida espiritual eterna con Dios. Y eso lo vio en su propia piel cuando leemos en Hechos, la cantidad de personas que se convirtieron. ¿Os acordáis? Igual dices, en el Evangelio no se vieron muchos frutos, sí se vieron, pero los miles de personas que podemos leer en el libro de Hechos es espectacular. ¿Y qué tengo que hacer yo en 2025 con esta palabra? Pues, no sé vosotros, pero yo estoy pensando en escuchar la palabra de Dios como aquella multitud, en obedecer las palabras de Jesús, ¿verdad? Y en esa obediencia al arrepentimiento, a la fe en Jesús como mi Salvador, también tiene un encargo para nosotros como iglesia, y es la misión. Pescar hombres significa hablar del Evangelio a los demás, porque ese proceso de hablar lo que hace es librar a otros cuando se arrepienten de esa condena segura. Nos están cargando algo bueno y útil para que haya más personas que sean libradas de la muerte espiritual. ¿Pero qué hace un pescador? Lo decía antes, hace un rato. Tiene que elegir la caña, tiene que elegir la barca, comprar la licencia, comprar el hilo, prepararse para vestirse de una manera, porque claro, no te vas a ir con un traje, ¿no? Tienes que elegir la hora, tienes que elegir el momento y el lugar. O sea, esto que me dice a mí, porque yo me pongo a pensar en lo que hice ese día, que aunque era pequeño me acuerdo, me hace pensar en lo que tengo que hacer como iglesia hoy. Como iglesia hoy tengo que estar preparado, hermanos. Tengo que estar empapado de este libro, de la Biblia. Tengo que estar preparado para escuchar de otras personas que saben más que yo. Y eso es algo fundamental para nosotros hoy. Y dice, cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué hicieron? Le siguieron, hermanos. Como final, deciros o recordaros, escuchemos la palabra de Dios, hermanos. Cuando escuchas la palabra de Dios, cuando te paras a pensar si lo que dice tal persona es verdad o no es verdad, tiene su fundamento en la Biblia o no, también es importante. Escuchar también te hace separar lo que sabes, que es una rutina, que es una tradición, o lo que es verdadera palabra de Dios. O obedecer, dentro de lo que es la palabra obedecer, tiene que entrar la confianza. Porque tú no obedeces a aquella persona que no te fías, ¿a que no? Cuando los niños pequeños, cuando nuestros hijos le estamos diciendo una cosa, antes nos hacían más caso, que hay que reconocerlo también. Pero cuando eran más pequeños, tú les decías una cosa y no te rechistaba, porque sabían que podían confiar en nosotros. Pues hermanos, hoy podemos seguir confiando en la palabra de Dios y en el Dios de la palabra. Porque esa es la realidad que podemos seguir expresando hoy, en 2025. Que Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y hermanos, preparémonos para la misión. Hay muchos hermanos que nosotros admiramos porque dan su vida y vemos aquí y nos caen las lágrimas cuando ponemos aquí un vídeo de personas que están entregando su vida, que han capturado a sus familias, que les han cortado extremidades por eso, porque creen en Jesús. Preparémonos y seamos esas personas sencillas que
en el lugar de trabajo, porque fijaos que a Pedro, o a Simón en este caso, como lo describe Lucas, lo llamó en su lugar. Y nosotros tenemos cada uno su profesión. Pero ahí el Señor nos dice, tienes que ser hijo mío, tienes que cumplir esa misión. Y hay cosas que tienes que dejar, tienes que renunciar y tienes que sentir esa ruptura entre esto es lo que me pide el Señor y esto es lo que tengo que hacer. Porque dejarlo todo significa preferir lo que el Señor te ofrece. Así que espero que haya sido de bendición esta palabra y que el Señor nos bendiga. Voy a orar. Gracias, Padre, porque podemos recordar este relato, Señor, esta escena de tu palabra, Señor. Gracias porque vemos cómo te preocupabas por enseñar a todos, Señor, y porque en este caso vemos como la reacción de Pedro, de Simón, fue especial, Señor, y todas las personas cómo se vieron asombradas, Señor. Ayúdanos a tener esa reacción, Señor, a notar tu presencia en cada instante de nuestra vida, Señor, y a sentir que tú nos acompañas, Señor, y de verdad que tú pongas en nosotros la voluntad de tener más atención por tus cosas, Señor, y admirar cada día más, Señor, a la persona de Jesús, que murió en la cruz por nuestros pecados, Señor, para que hoy podamos pues seguir adelante, Señor, y con la promesa de la vida eterna. Bendice esta iglesia, Señor, bendice a cada una de las personas que está sufriendo, Señor, y gracias por escucharnos y por tu paciencia con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén.